Seguimos con esta transmisión especial despedida de José Pepe Mujica y como lo decíamos recién, ya estamos aquí en esta transmisión de M24 con Álvaro Padrón. Álvaro, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hacía tiempo que no conectaba de nuevo con mi casa, que la considero la radio, y me parece que esta vez es una oportunidad clave porque si un día tenía que estar era hoy. Téngame paciencia porque me bajé de un avión a las 3 de la mañana, estoy sin dormir, pero bueno, yo no sé si los habitantes de tu casa tienen, obviamente que te conocen porque son de tu casa, o vos sos de la casa de esos habitantes, pero no sé si tienen idea de que en los últimos años has estado muy cerca de Mujica, ¿no? Sobre todo has estado muy cerca acompañándolo a desarrollar sus ideas en el plano internacional. A mí me consta que has tenido viajes frecuentes a la chacra y algunos de urgencia, y algunos con el bomberito a cuesta. Entonces, digo, capaz que está bueno arrancar un poco por ese contexto y ver un poco desde qué lugar era tu cercanía estrecha con Mujica en estos últimos años, ¿no? Es bueno eso, desde qué lugar, ¿no? Porque frente a un personaje como Pepe hay muchos lugares, porque hay muchos Pepes. O sea, para mí es la superposición de alguien que tuvo muchas vidas y que también las desarrolló en muchas dimensiones. Entonces, ¿de qué hablamos? No sé, del Pepe herrerista original que discutía temas internacionales en el marco del Partido Nacional. En esta oportunidad que tuvimos de hacer un libro, ¿no?, sobre el pensamiento internacional, nos dimos cuenta... Estuvimos comentando ayer el libro también con Gerardo. Y bueno, imaginen, ahí nos dimos cuenta de la diversidad de perfiles, de influencias, de las veces que fue y vino con ciertas ideas. Entonces, hay muchos Pepes en ese sentido. Después está el Pepe más político, el Pepe guerrillero, el Pepe preso, que no era cualquier preso, era un rehén. El Pepe que cuando sale empieza a militar otra vez, pero ya en clave institucional, y es diputado, con la moto, con Lucía, después ministro, después presidente, para mí después líder. Creo que la transición la hace en la presidencia y se transforma en un líder. Oráculo mundial. Y finalmente el Pepe referente internacional, que si lo cruzo con dimensiones, porque también eso hacía la complejidad del personaje, ¿no? A veces era un terrón con patas, o sea, con esa idea de campesino, del vínculo con la naturaleza. Otras veces era filósofo, yo diría más bien antropólogo. Él tenía mucha más intención de mirar la antropología y tenía amigos, además, históricos antropólogos. O el Pepe actor internacional. Y yo, como me dio pie el turco, me paro de ese lugar, ¿no? Porque la posibilidad de compartir con él 4 años, que fue cuando lo conocía de antes, pero empezó a ser más intenso el vínculo y empezamos a hacer cosas juntos, hace más o menos 4 años, y el punto de inflexión fue el día, y lo digo porque en un rato va a estar aquí, el día que fuimos a acompañar a Lula en la elección, en octubre del 22, y estando dentro del búnker de Lula, y cuando se da el resultado con el triunfo de Lula, un abrazo de Pepe y Lula, y luego viene Mujica y me dice, ahora sí, ahora hay que intentar de nuevo la unidad de la región, y no paró, pero cuando les digo no paró hasta la semana pasada. Estuvimos escribiendo una carta para los presidentes de la CELAC. Mi última visita fue la semana pasada y era para contarle cómo había salido la cumbre de Honduras. Venía la reunión esta de China, de donde vienen Boric y Lula directamente para despedir a Pepe. Y también hablamos mucho de energía, porque vino un referente muy fuerte de OLADE, que es una organización latinoamericana de energía, y lo visitó y fue de vuelta la conversación con Pepe sobre su preocupación del mundo, de la región. No tengo duda, y sé que se sabe poco esto, porque no, somos muy aldeanos, ¿no? Miramos mucho para adentro, pero el último gran esfuerzo de Pepe fue unir a la región, dedicó 3 años para eso, y el resultado lo tenemos en las visitas que vamos a tener hoy y en la cantidad de mensajes, de saludos, y sobre todo la sensación de que se pierde un actor relevante, ¿no?, para juntar, porque él tenía esa virtud, juntaba lo diverso, porque juntar lo que ya coincide es más fácil, ¿no? Y él insistió mucho en esta etapa de juntar sectores muy diversos de nuestra región,
donde es más fácil acumular en la fractura que en la unidad, y Pepe fue un factor de unidad, y lo va a seguir siendo, porque yo creo que ahora, así como dije, esas vidas de Pepe, empieza el Pepe leyenda, ¿no? Pensé mucho, me puse a mirar cuál era la diferencia entre mito y leyenda. Me quedé más convencido con la idea de leyenda porque es más humano. Claro. El mito se asocia mucho a la idea de lo fantástico, y Pepe tenía ese humanismo y esa capacidad de simpleza y de mostrarse como cualquier persona. Entonces creo que lo que nos queda ahora es ese símbolo, y ojalá lo usemos bien, porque la región lo necesita mucho. Ya ni me meto con Uruguay. La región necesita mucho una figura como Pepe. La región lo va a extrañar mucho, les aseguro, mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. ¿Por qué decís eso? Porque a la región le está costando mucho la renovación generacional. Claro. Estamos viendo repetir nombres. Bueno, tenés el caso de Lula, ¿no? Mayores. La Lula dependencia le llamamos, ¿no? Y los conflictos en Argentina para generar liderazgos de acuerdo. En Bolivia. También, brutal. ¿Qué quiero decir con esto? Pepe no solamente tenía esa capacidad de estar dando una hoja de ruta para la región, sino que daba la imagen de un líder político que se mantenía vigente, pero que no necesitaba para eso disputar un cargo nacional. Entonces Lula decía, vos sos mi ministro sin cartera. Cartera le dicen los brasileros al cargo. Entonces, y Lula dijo en más de una reunión, tenemos que hacer que Pepe sea el canciller de la región. Pepe odiaba la imagen de cancillería, entonces era muy difícil convencerlo de eso, pero con un perfil muy bajo trabajó 3 años con todos los presidentes de la región. Le dedicaba mucho tiempo a Peña, presidente de Paraguay, porque él decía, hay que mostrar que esto es plural. Ustedes recuerdan la relación que tuvo con Piñera en Chile, con Santos en Colombia. Él se había transformado en alguien que podía conversar con todos. Y por eso era tan importante esa parte de articulador. Y eso se va a extrañar mucho, mucho más en la región que acá. Ahora, es posible, perdóname, ¿es posible sin él pasar de la retórica, de la retórica en el sentido de la noción de integración que tenía Mujica a algunas concreciones? Y va a tener que hacer así. Va a ser difícil, porque, te repito, la capacidad de persuasión y el hecho solo de que levantás el teléfono y te atiende cualquiera. O sea, eso no se compra en la feria, ni siquiera se resuelve con plata. Miren que en esta época que todos creen que con plata se arregla todo, bueno, Pepe tenía la capacidad de ser un interlocutor y por lo tanto de que lo escucharan. Esta última carta que hizo para los presidentes de la CELAC se leyó en la cumbre, ¿no? Una cumbre de 33 países. O la carta que le había hecho a Lula cuando se hizo la cumbre de retiro y que terminó siendo el guión con el que se reunieron los presidentes. Entonces, eso se va a extrañar y va a ser muy difícil, pero dejó un legado. Acabas de dar un enfoque muy interesante. Él decía, primero, pluralidad para esa nueva hoja de ruta de la integración. Él decía, no repitamos errores, y se refería a sí mismo, porque él hablaba de periodos, entre otros, en donde había sido presidente. Y decía, no podemos pretender que la integración funcione solo a partir de cierto ciclo político. Necesitamos una mirada larga y esa tiene que ser plural, porque la diversidad en la región va a existir siempre, por suerte, porque para eso está la democracia. Y lo segundo era esto que decías, necesitamos resultados concretos. Necesitamos que la integración resulte en elementos que le cambien la vida a la gente de manera concreta. ¿Para qué? Para el tercer punto, que es ponerle gente atrás a la integración. La integración nunca fue una causa popular. Nunca vimos una movilización a favor de la integración. No había presión popular. Y él decía, sin pueblo atrás ninguna cosa se puede lograr, pero para eso había que conseguir avanzar en cuestiones que generen esa conexión con la gente. Que lo tenemos que hacer también en esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, la idea siempre de la columna en M24 fue llevar la política internacional a un lugar accesible, no esa cosa de siglas, de personas con idiomas, con buen gusto, con esa cosa de protocolo. Cócteles. Exacto. Entonces, ese trabajo tiene una cuestión de comunicación, Pepe era un genio en la comunicación, y tiene también esta necesidad de repensarse con una clave en donde la gente sienta que la integración le cambia la vida y que la integración le permite vivir mejor y que por lo tanto esté dispuesto a empujar
ese sueño que es la... Pues si no queda siempre en esa retórica de los grandes héroes de la patria, nos encanta a los latinoamericanos hablar de esa manera, pero después no concretamos nada. Entonces termina siendo una frustración y Pepe se había vuelto increíblemente enfático en esto, sin perder una perspectiva estratégica, porque llegaba a decir que nuestra región tenía que recuperar una identidad nueva. Y llegó a hablar de un himno para la región, de un día para que en cada escuela se hablara de la integración, de una bandera, es decir... Que ayer Orsian bromaba un poco acá, lo tuvimos, sí. La verdad fue un privilegio, y él decía esto, tiraba, vamos a tener un himno, no íbamos a tener nunca un himno ni una bandera, pero él tiraba y era una forma de ir generando enganche. Yo le digo, no, mirá que en realidad Petro ayer tuiteó que quería que se llamara Amazonia. Claro, porque Pepe, bueno, esto lo terminó planteando, buscando algo de identidad, encontró la palabra Amazonia como un gran... como un símbolo además que es conocido mundialmente y que nos hace diferentes. Claro, porque tenemos aquí un pulmón y un caudal hídrico, es decir, hay una identidad todavía en búsqueda. Pepe decía, no somos solo América Latina, ese nombre nos lo pusieron de afuera. Y uno dice, bueno, ¿qué cosa más abstracta para definir la integración, para hacer avanzar la integración, que todo ese conjunto de ideas? Pero inmediatamente era capaz de bajarlo a propuestas concretas, la que estamos muy cerca de conseguir, por ejemplo, que haya una unidad regional de atención a desastres naturales. Estaba enamorado de esa idea, Pepe, porque decía, vamos a demostrar que si trabajamos juntos resolvemos un drama así mejor. Ningún país puede, ni siquiera Brasil, como el más grande, atender permanentemente los desastres naturales. Si lo hacemos juntos va a ser mucho más fuerte la capacidad de reacción, porque además se complementa, no nos pasa todo en el mismo momento. Y encima, y acá venía la clave, cuando la gente vea bomberos o no sé qué de los 10, 8 países resolviendo un problema concreto en ese país, con idiomas distintos, con banderas distintas, ahí va a entender que la integración es útil. Va a estar viendo la integración en concreto, no en la retórica. Entonces, ese tipo de ejemplos, junto con esta discusión más macro, era lo que hacía que Pepe tuviera una capacidad de seducción para los líderes políticos, que le dedicaba mucho tiempo sin que nadie se enterara. Bueno, esto que decías de Santiago Peña es interesante. Sí, no menos de 7 veces se reunieron. Y era una forma, él decía, hay que evitar que se fragmente la región y que sectores de ultraderecha le ganen a algunos sectores de derecha. Y para eso tenemos que sentir que son parte, hacerlos sentir parte de la idea. No podíamos tener una mirada sectaria sobre la integración. Y lo entendió, y Peña lo entendió muy bien, lo admiraba profundamente. Pepe además tenía una sensibilidad con relación a Paraguay increíble, sobre todo con la gran deuda que tenemos por la guerra de la Triple Alianza. Y le dijo a Peña, yo, si puedo, quiero ir a pedir perdón. Y le insistió mucho, ¿se acuerdan? La reunión esta fue cuando se hizo la cumbre de Mercosur en Montevideo en diciembre. Y en esa conversación le dijo, si me dan las fuerzas quiero ir a Paraguay porque yo tengo que ir a pedir perdón. Y Peña lo impresionaba mucho eso y al mismo tiempo le permitía a Pepe articular, y el que más lo usaba era Lula, que le pedía muy frecuentemente cosas que el propio Lula no podía hacer. Uno va a decir que locura, ¿no? Pero no es casual que hoy venga con 36 horas de viaje encima. No, y no fue casual tampoco la venida que tuvo la última vez. No. Y hacer el discurso que hizo, el mensaje que dio. Pero escuchen lo que dijo ahora en China. Tenemos separado todo un time para eso la audiencia. La emoción que tenía Lula era impresionante. Y podría haber dicho perfectamente, lo vi, de hecho lo dice, ¿no? Sabía que me estaba despidiendo. Fue aquí mismo, ¿Recuerdan? Fue en la Asunción de Yamandú, cuando se hizo la parte más protocolar aquí en el Palacio Legislativo. Pepe después no fue a la Plaza Independencia. Cierto. Y ahí se encontró con Lula, y lo puedo decir ahora públicamente, fue para rezongarlo. Le dijo que tenía que garantizar que empresas brasileras invirtieran en los países de la región. En el momento en que Estados Unidos estaba abriendo una guerra comercial, el gesto de Brasil, él le decía, ¿ustedes son los grandes? Bueno, los grandes son los que tienen que primero demostrar la generosidad. Y la conversación fue para eso, estuvieron 15 minutos allí adentro, y era Pepe la obsesión de decirle, le quiero decir que es el momento en que él le llamaba tu burguesía, tus burgueses, hagan un esfuerzo en la región y muestren que puede haber complementación productiva. 1 o 2 casos, dijo.
Vos tenés que lograr que una o dos empresas de tu país hagan una inversión y demuestren que mientras otros están cerrándose, protegiendo, trayendo las empresas de vuelta, Brasil da el paso contrario. Esa fue la conversación de Lula y Pepe la última vez que se vieron, pero Lula me preguntó si llegaba, era el gran, porque se acuerdan que al principio terminaba el mediodía de hoy, Sí. y no llegaba, llegan a la 1, por más No, rápido es un día que de viniera. viaje, ¿no? Sí, y bueno, hablamos con Lucía y con el resto de la gente de que se va a esperar hasta que ellos lleguen. Ahora se adelanta un poquito, el vuelo iba a ser a las 3, llegan a la 1, Bien. 1 y media, y a las 2 ya van a estar aquí, así que... Y Álvaro, vamos a ser parte de las noticias en el mundo, van a ver. Ya Álvaro, lo estamos haciendo. para realizar todo este laburo que Mujica empezó se necesitan grandes líderes, ¿no? Y esto en la región era llevado adelante por Lula y por Mujica. ¿Cómo queda ahora la región en cuanto a líderes? Y va a quedar con esa pérdida que, repito, se compensa un poco porque casi todas estas cosas están puestas en funcionamiento. De hecho, no es casual que Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC el año que viene. Eso es parte de esta acumulación y de que la fuerza política y el gobierno actual han decidido poner el foco en la región. Y ese es un contraste muy grande con el gobierno anterior. Sé que no es día para hablar de diferencias, pero es muy claro que Uruguay volvió a la región. Pero no volvió a la región solo para defender sus intereses, sino para aportar algo más. Y esto que hizo Mujica durante estos 3, 4 años, ahora va a tener la continuidad en un gobierno. No alcanza porque nos queda ese papel de Pepe más allá de Uruguay. O sea, yo estoy muy tranquilo con que Uruguay va a estar a tono. No solamente con la presidencia de la CELAC de 2026. En julio asumimos la presidencia del Consenso de Brasilia, a pedido de todos los países. No le tocaba a Uruguay, por orden alfabético, y acaba de ser Ecuador. Y lo toma Uruguay para cumplir ese objetivo, y estas son las cosas que valora mucho Petro, Lula, Boric, pero también Peña, ¿eh? Entonces, es el factor Uruguay. Uruguay puede contribuir mucho a evitar la polarización en la región. Eso era Pepe también, el que convocaba el diálogo, el que podía hablar con todos. Entonces, nos va a faltar él, pero no sus ideas, y no la construcción que hizo. Esto es lo mismo que estamos viendo en la política uruguaya. Van a escuchar a todos los... Estaba recién aquí el presidente del Frente Amplio, pero lo pueden hablar también con su propia fuerza política, el MPP. O sea, no hay una sensación de no futuro. Hay una sensación de vacío, de tristeza, pero está la convicción de que hay equipo y que él mismo se encargó de eso. Era otra de las características de Pepe, ¿no? Dejar la fila india, decía él. Bueno, esto también pasó en política internacional. Pero, claro, la falta de la figura, esto que yo decía, del que levantaba el teléfono y hablaba con cualquiera, y terminabas transformando la chacra, por eso se llamó Grupo Quincho ese proceso, porque las reuniones se hacían en el Quincho, era muy gracioso, bajaban aviones de presidencia y iban directo al Quincho y nadie se enteraba que había habido una reunión así, porque Pepe no quería que tuviera trascendencia. Entonces, eso nos va a faltar. Pero hay que encontrar, repito, a partir de espacios quizá más institucionales, una continuidad imprescindible, y el que lo va a tomar con mucha fuerza es Lula, el que lo va a extrañar más también. El que lo va a extrañar más. Y lo van a notar porque para Lula no hay una cuestión solamente político-institucional, hay una cuestión de afecto y de... Yo podría decirle que Pepe convenció a Lula de que se presentara en las elecciones. ¿Tanto fue? En plena pandemia hicimos un Zoom y no sé si se acuerdan, hubo una entrevista de M24 a Lula. Sí, claro. Me acuerdo. Creo que estaba el Tincho en ese momento, Sí. Martín. Con Mariana. En 2021. Sí, y Mariana. Y estábamos haciendo un Zoom entre Lula y Pepe, y como creo que era el cumpleaños del Frente Amplio en esos días, lo convencimos a Lula y sobre todo a su equipo que se conectara y diera un saludo a través de M24 y bueno, le dijimos en la radio de Pepe, entonces enseguida accedió porque no había nota posible. Y ese día, que duró casi 2 horas esa conversación, Lula le pidió un consejo a Pepe sobre si presentarse o no en las elecciones, y le habló mucho de su salud. Claro. Diciéndole que él tenía mucho miedo de si podía sostener una presidencia. Entonces, eso demuestra el nivel de influencia de Pepe y cómo pesaba en decisiones de ese estilo, ¿no? Miren, estoy hablando de... Y luego le pidió que fuera 3 veces en la campaña electoral, porque Lula está convencido que le llegaba más Pepe a los jóvenes que él. No me pregunten cómo, porque Bueno, Lula hay un no habla simbolismo, español, ¿no? y 3 Pepe días no de habla... duelo. Es Lo otro, es estamos poco, la misma poco cantidad de común, días ¿eh? de duelo
que impuso Uruguay fue el Estado brasilero. Brasil, ¿no? El Estado brasilero. Entonces, yo creo que Lula, por eso viene, ¿no? Podría haber dicho perfectamente, hace un mes estuve con él, ya me despedí. Claro. Está muy preocupado por saludar a Lucía. Yo creo que hay que pensar mucho en Lucía. Creo que escuché recién a Fernando con la listita de tareas. Creo que Lucía también nos puede ayudar mucho a nivel internacional. Y me parece que es lo que toca ahora, ¿no? Agarrar las banderas y seguir para adelante. Que la última frase que en una reunión el 2 de marzo hicimos en un local del centro, con gente de todo que había venido a la Asunción de Yamandú, él dijo: bueno, basta de drama, dice, cuando me vaya no me traigan flores, sigan reuniéndose y luchando por estas cosas. Si están de acuerdo con lo que dije, entonces sigan luchando por estas cosas. Fue una cosa impresionante, de los demás países no podían creer lo que estaban escuchando, nosotros ya lo conocíamos a Pepe con esa humildad y de eso se trata, ¿no? De seguir. ¿Ya te enteraste de los mandados que te dejó o todavía no? Sí, tengo varios. ¿Ya tenés? Uno es Álvaro. hoy con Lula, precisamente. Bueno, Álvaro Padrón, muchísimas gracias No, por no, y acompañarnos. espero que nos veamos pronto. sí, exacto. Así En será. la Felicitaciones por esta en la transmisión. radio. Muchas gracias. Muchas gracias.